Buenas, ojalá estén muy bien. Vamos a hablar en esta ocasión de las sondas vesicales, que son sumamente utilizadas en la práctica médica habitual debido a su relativo bajo costo y gran utilidad, como vamos a ver a continuación. La sonda vesical es un tubo que puede ser de látex, de cloruro de polivinilo o de silicona, que se utiliza para sondajes de más de 20 días, por ejemplo, cuya consistencia va a depender justamente de esta composición. En cuanto al tamaño, está calibrado en unidades francesas o French que nos van a permitir tener una idea de cuánto mide la circunferencia externa, ya que no se va a utilizar una misma medida sonda vesical para un paciente pediátrico y para un paciente adulto. En su constitución pueden tener uno o varios orificios o lúmenes en la parte distal que puede ir de 1 a 3. ¿Qué es el sondaje vesical o sondeo vesical? Es una técnica que consiste en la introducción de una sonda vesical hasta la vejiga a través del meato uretral, con un objetivo, con el fin de establecer una vía de drenaje que puede ser temporal o permanente desde la vejiga hasta el exterior. En el caso del sondeo vesical temporal, se utiliza la sonda de Nelaton, que es un catéter flexible que podemos observar en la fotografía superior derecha. Se utiliza a corto plazo para el drenaje de orina a la vejiga, como en el caso de obtención de una muestra para realizar un examen clínico o laboratorial y para vaciar un globo vesical, por ejemplo, en un postoperatorio precoz. A diferencia de la sonda de Foley, esta sonda de Nelaton no tiene un balón en su extremo y por tanto no puede permanecer insertado en la vejiga. Para el sondaje permanente, sin embargo, utilizamos la sonda de Foley o sonda de retención. La diferencia, como dijimos, radica en que esta sonda cuenta con un globo de fijación que permite entonces la intubación por varios días o el drenaje continuo. Tiene entonces dos vías, como podemos ver en la imagen de la derecha e inferior. Una que permite el drenaje de la orina y la otra que cuenta con un balón inflable situado cerca de la punta de inserción, el cual entonces una vez instalada dentro de la vejiga se infla y permite mantenerla fija en el interior de la vejiga, impidiendo su deslizamiento retrógrado a través de la uretra y el meato uretral por donde fue introducida la sonda. Cada vez que realizamos un procedimiento, lo realizamos con el fin de obtener un objetivo, y en el caso del sondaje vesical lo vamos a realizar cuando necesitamos facilitar la salida de orina en el caso de que haya una retención, como por ejemplo en el caso de una vejiga neurogénica o un globo vesical en el posoperatorio precoz. También para la obtención de una muestra estéril de orina, para la realización de un urocultivo, por ejemplo, y para la medición exacta del flujo de orina, lo cual es muy importante en pacientes hemodinámicamente estables, por ejemplo. También se utiliza para irrigar la vejiga en el caso de hematuria, para la introducción de medicamentos o para la determinación de la cantidad de orina residual. Para la realización de todo procedimiento en la práctica médica se sigue una serie de pasos hasta la consecución del objetivo y es lo que denominamos técnica. En este caso vamos a ver entonces la técnica para el sondeo vesical. En primer lugar está la preparación del paciente. Debemos explicarle el procedimiento que vamos a realizar y explicarle en términos sencillos que él pueda comprender, de modo que obtengamos primero su consentimiento y en segundo lugar podamos solicitarle su colaboración como sea posible. A continuación, vamos a colocar un biombo para poder favorecer la intimidad del mismo, especialmente si está, por ejemplo, en una sala de urgencias, donde generalmente hay varias camas adyacentes o unas al lado de otras. Hay que recordar que se debe cuidar el pudor del paciente en todo procedimiento. Si el sondaje tiene por objeto determinar la cantidad de orina residual, debemos tener en cuenta de que el paciente tiene que evacuar la vejiga u orinar antes de realizar el sondeo vesical.
Si el objeto, sin embargo, es obtener una muestra estéril para enviar al laboratorio para realización, por ejemplo, de un urocultivo, entonces debemos asegurarnos de que el paciente no haya orinado 30 minutos antes del procedimiento al menos. Siempre debemos revisar todo el equipo de lo que vamos a utilizar antes de acercarnos al paciente, de modo que el proceso tenga un flujo continuo, sin pausas. Y recordar que este es un procedimiento estéril, por lo tanto vamos a requerir que otra persona nos asista durante la realización del procedimiento. A continuación se procede al lavado de las manos y al correcto posicionamiento del paciente, que en el caso de que sea de sexo femenino, se le coloca en posición ginecológica, es decir, posición supina con rodillas flexionadas y separadas. En el caso de que sea un paciente de sexo masculino, es suficiente con que esté en posición supina. Se continúa con la colocación de los guantes de procedimiento y la realización del aseo genital sobre una chata. Posteriormente se retiran esos guantes y se procede al lavado de manos con jabón antiséptico tipo biosolución o clorexidina. Se prepara un campo de área estéril, otro de área limpia y el área sucia. A continuación se preparan los guantes estériles y se presenta el equipo para el sondeo vesical, los paños y la sonda, todo sin contaminar. A continuación se aplica suero en el extremo distal de la sonda que va a actuar como lubricante para que se pueda deslizar la sonda a través del meato uretral y se prepara un recipiente para recibir la orina que va a fluir una vez que el extremo proximal se inserte dentro de la vejiga. Este tiene una forma de riñón o habichuela, por lo que normalmente se lo llama riñonera. Si se va a insertar una sonda permanente, debemos recordar que esta tiene un globo que va a permitir la fijación de la sonda dentro de la vejiga o, dicho de otra forma, va a impedir que la misma se deslice a través de la uretra al exterior. Por lo tanto, debemos preparar una jeringa con la cantidad apropiada de agua estéril para poder insuflar o inflar ese globo. Este globo debe ser chequeado antes de la realización del procedimiento en cuanto a su indemnidad. Habíamos hablado de la sonda de Foley en las primeras diapositivas que nos permite este sondaje permanente debido a que tiene dos lúmenes. Uno para poder inflar justamente este balón que va a quedar inserto dentro de la luz de la vejiga y el otro o la otra luz a través de la cual se va a poder evacuar el contenido de la vejiga hacia el exterior. Es seguro el acceso a la vejiga cuando fluye la orina. Esto quiere decir que una vez que el extremo proximal quede dentro de la vejiga, debe espontáneamente y simultáneamente fluir a través de uno de los lúmenes orina hacia el exterior. De esta forma aseguramos entonces el acceso correcto a la vejiga. Si necesitamos una muestra estéril, debemos tener en cuenta que el extremo abierto de la sonda vesical debe estar relacionado a un recipiente estéril, es decir, que la orina que fluye a través de la sonda debe ser evacuado directamente a este recipiente. Debemos taparlo inmediatamente y llevarlo lo antes posible al laboratorio para la realización del urocultivo u otros estudios que se quieran realizar. Se debe conectar el extremo de la sonda al recolector urinario, que a su vez debe fijarse con una tela o con un fijador en la pierna para mayor comodidad del paciente y fijar el recolector a la cama, comprobando que quede debajo del nivel de la vejiga, de modo que se facilite la evacuación por gravedad. En la fotografía de la izquierda vemos que la persona que va a realizar el procedimiento se ubica a los pies del paciente, se está secando las manos después de un primer lavado para calzarse los guantes de procedimiento y realizar el lavado del área genital,
y simultáneamente su ayudante ya está colocando al paciente en decúbito dorsal por tratarse de un paciente de sexo masculino. Una vez realizado el lavado del área genital, se procede al retiro de esos guantes de procedimiento y a un segundo lavado con jabón antiséptico para poder calzarse posteriormente los guantes estériles. Vemos también que se han previsto los materiales a ser utilizados en el procedimiento que están colocados por encima de la mesita que está a los pies de la cama del paciente. Estos materiales son campos estériles, jeringa con pico de 10 ml, suero salino, lubricante como vaselina líquida o mejor, gel con lidocaína y absolución para hacer el campo. También se pueden utilizar pinzas para campo, pinza hemostática en algunos casos, sonda vesical del tamaño elegido y colector de orina, así como el esparadrapo para poder fijar la sonda una vez instalada. En la fotografía de la derecha podemos observar ya el procedimiento, pero previamente se realiza el campo con iod solución y campos estériles que vemos que ya están colocados en este caso. Una vez puestos, se puede ubicar encima de los mismos los materiales estériles a ser utilizados. Como en este caso vemos que se va a realizar el sondaje con una sonda de tipo Foley que tiene dos lúmenes, uno de los cuales sirve para inflar el balón con suero fisiológico, para lo cual ya se prevé una jeringa llenada con 10 ml de suero fisiológico, que es la cantidad en promedio con la cual se llena el balón. Previamente se corrobora que esté indemne. En este caso tenemos un paciente de sexo masculino, entonces lo que se hace es tomar el pene con la mano izquierda y se lo tracciona suavemente aproximadamente 90 grados con respecto al abdomen. Luego se procede a la retracción completa del prepucio. Se realiza una tracción hacia arriba del pene para poder alinear la uretra y en el caso de que se ofrezca resistencia, se puede proceder a cambiar el ángulo peneano hacia abajo y realizar movimientos cortos y de rotación. Se introduce previa lubricación del meato urinario, ya sea con suero o con vaselina líquida, o mejor aún con un gel con lidocaína. Y se introducen unos 20 centímetros aproximadamente o hasta obtener reflujo de orina. Inmediatamente se procede a llenar el balón con suero con la jeringa con pico que se debe prever antes, como vemos en la fotografía. En el caso de que se requiera enviar muestra al laboratorio, entonces, en lugar de que el reflujo de orina sea recibido por la riñonera, como en este caso, entonces se coloca el frasquito estéril para que evacúe directamente la sonda, entonces, o la orina a través de la sonda al frasquito, se procede a tapar el mismo y a rotularlo. En ese rótulo deben figurar todos los datos del paciente, nombre y apellidos, número de cédula para evitar errores. También se debe anotar la fecha, inclusive la hora en que fue realizado el procedimiento, y se envía lo antes posible al laboratorio para poder obtener aislamientos de gérmenes, por ejemplo, en el caso de realizarse un urocultivo. Si se trata de una paciente de sexo femenino, se entreabren los labios mayores con los dedos pulgar y medio de la mano izquierda. Y se introduce la sonda en el meato uretral, previamente lubricado también, mucho menos en longitud debido a que la uretra femenina es mucho más corta. Se introduce entonces aproximadamente 8 a 10 centímetros y una vez que se obtenga el reflujo de orina, también se procede a llenar el balón con suero fisiológico. Generalmente se utiliza 10 ml para poder llenar el balón, 10 ml de suero. Una vez terminado el procedimiento, se fija el extremo distal de la sonda al muslo con esparadrapo y el lumen a través del cual fluye la orina se conecta con el tubo que va a desembocar en la bolsa colectora, como vemos en la imagen. Ese punto de conexión se debe asegurar, ya que hay que evitar las desconexiones accidentales porque lo ideal es mantener el sistema cerrado. Entonces, si hace falta,
se debe asegurar también con esparadrapo. Vemos que la bolsa colectora se fija a la baranda de la cama del paciente por medio de unos ganchos que trae incorporados. El cuidado que se debe tener es que no quede por encima del nivel de la vejiga, porque si no, esto va a ocasionar un aumento de la resistencia a la evacuación urinaria. Por otro lado, esta bolsa colectora distalmente tiene una llave que permite la evacuación de su contenido, lo cual generalmente se realiza cada 6 horas cuando se cierra el balance hidrosalino del paciente. En el caso de nuestro paciente que es de sexo masculino, al terminar también debemos volver a colocar el prepucio sobre el glande para evitar la parafimosis. Tenemos que fijarnos que no quede la sonda vesical en ningún punto enrollada o acodada, lo cual dificultaría la salida de orina. Y en el caso de que el sistema requiera ser pinzado, esto se debe realizar a nivel del tubo de drenaje y no la propia sonda para evitar que la misma se perfore, etc. Y filtre orina, ¿verdad? Lo otro es que debemos valorar diariamente la presencia de infección urinaria y uretral por medio de la observación directa de la orina colectada y del meato urinario. En la fotografía de la derecha vemos la sonda utilizada en este procedimiento, que es la famosísima sonda tipo Foley, que se caracteriza por estar compuesta de látex, lo cual la convierte en una sonda muy flexible. Está constituida por dos lúmenes, uno de los cuales tiene un sistema de autosellado y es el que está conectado al balón que se encuentra en el extremo proximal o que va a quedar dentro de la luz vesical. De modo que una vez que se infle el balón con 10 ml de suero fisiológico, que es la cantidad que se utiliza habitualmente, este sistema va a impedir el reflujo del suero, permitiendo que el balón quede inflado de forma permanente, lo cual va a facilitar la fijación de la sonda. O dicho de otro modo, va a impedir que la misma se deslice a través de la uretra y el meato urinario hacia el exterior. Por lo cual, esta sonda es ideal para un sondeo vesical permanente. El otro lumen es a través del cual vamos a observar el reflujo espontáneo de orina una vez que la sonda llegue a la luz vesical. Y es el lumen que, como dijimos, vamos a conectar al tubo que va a desembocar en la bolsa colectora, como vemos en la imagen de la izquierda. Bueno, esto ha sido entonces la clase de sonda vesical. Ojalá hayan aprendido y estudien mucho para poder dar unos excelentes exámenes próximamente.